¿Cuál era el proceso creativo de Manuel Zapata Olivella para escribir sus novelas? Por ejemplo, para escribir Changó, el Gran Putas, novela que le tomó 20 años en escribir al investigar la historia y la mitología de los pueblos africanos. Bueno, hablar de este punto me parece un poco complejo cuando Manuel fue muy prolífico e incursionó en diferentes géneros. Y recordemos que no es lo mismo el proceso creativo de una novela para un cuento o para un ensayo crítico. En ese sentido yo considero, y como ya le dije hace unos segundos, que el viaje fue parte crucial de ese proceso de escritura. Y más que todo, un viaje atravesado por no solo la necesidad de conocer, sino también hablar con las personas. Es así que yo considero importante puntualizar la creación de dos instituciones. La primera en 1947, el Centro de Estudios Afrocolombianos, y la segunda en 1973, la Fundación Colombiana de Investigaciones Folclóricas. Con ambos centros de estudio, Manuel desarrolló a lo largo de toda su vida varios trabajos de campo, donde visitaba las regiones y hacía etnografía. Entrevistaba a los habitantes y les preguntaba, por ejemplo, acerca de sus costumbres, sus creencias religiosas, sus formas de cosechar, los alimentos que consumían, sus formas de construir una casa, etc. Y en ese sentido, él tomó, o retomó más bien, toda esa etnografía y la aplicó en cada una de sus historias. Por ejemplo, en Tierra Mojada narra la travesía de una familia de roceros, en Chambacú Corral de Negros narra las dinámicas de vida del ya desaparecido barrio Chambacú de Cartagena y cómo ellos atravesaban discriminación racial. O por ejemplo, en Hemingway el cazador de la muerte documenta un poco todo lo que conoció cuando visitó África en 1974. Usted me mencionaba el proceso creativo para el Changó el Gran Putas. Por supuesto, le tomó 20 años y él lo que hacía era llenar un montón de fichas. Incluso yo recuerdo cuando hablé con el profesor Dari Venado y él comentaba que Manuel tenía cientos de fichas con datos históricos, con personajes, donde logró armar el árbol genealógico mitológico de estas comunidades africanas, que después plasmó en su gran odisea, Changó el Gran Putas, publicada en 1983. En ese sentido, me parece que el proceso creativo se basaba fundamentalmente en conocer y a partir de allí escribir. Además, diferente a otros escritores, Manuel dijo en varias entrevistas que él estaba interesado más en la justicia social que en generar una estética novedosa y bella alrededor de un libro. Pero yo difiero un poco de la apreciación misma del autor al decir que sus libros lograron las dos cosas, tanto ser un referente literario para la justicia social de algunas comunidades, al tiempo que narrar y describir imágenes muy bellas. Son historias que tocan el corazón y que conmueven, que invitan a la nostalgia, que le permiten a uno conocer sitios de Colombia que a veces pasamos por desapercibidos o no nos damos el tiempo de conocer y visitar. Es así que la obra de Manuel y los procesos creativos que se ven involucrados en ella implican el viaje, y además del viaje es como una responsabilidad histórica que Manuel se adjudicó a sí mismo, y es defender a aquellos que no han podido emprender ejercicios de defensa y también otorgarles una voz para dar a conocer lo que ellos son, básicamente su ser humano. Cuéntenos, ¿qué autores influenciaron el pensamiento y la escritura de Manuel Zapata Olivella? Bueno, para un autor como Manuel Zapata Olivella las influencias vienen de todos los campos disciplinares, era un cosmopolita. Si vamos como en orden cronológico, cuando era joven y emprendió su viaje en 1943, él menciona a varios autores, entre ellos Paynight Istrati, Joseph Conrad, Jack London, Pierre Loti. Más adelante, en 1947, conoce a Langston Hughes, y allí en adelante empezará como un mapa bastante amplio de puentes, diálogos y redes académicas. En 1952, cuando viajó a China, tuvo la oportunidad de conocer a Diego Montaña Cuéllar, al poeta chileno Pablo Neruda, también a los académicos colombianos Estanislao Zuleta. Y un poco más amplio en el contexto colombiano, él tuvo bastante afinidad y amistad con Arnoldo Palacios, Jorge Artel,
Germán Arciniegas, León de Grave. Es decir que la lista en verdad es bastante amplia. Gabriel García Márquez incluso sostuvo comunicaciones con el Nobel peruano Mario Vargas Llosa. En 1974, cuando visitó África, conoció a Leopold Sédar Senghor, a través del cual trajo a Colombia un término que sería fundamental en los estudios e investigaciones afrocolombianas, y es el término de negritud. Es así que cuando hablamos de Manuel Zapata Olivella tenemos un mapa bastante amplio de todas las influencias que podemos mencionar. Recordemos también a Lawrence Emmanuel Prescott, el norteamericano, a Díaz do Nascimento en el Brasil, a Angelina Pollack en Venezuela. En el caso de los antropólogos colombianos tenemos a Nina S. de Friedemann. Cuando hablamos de Manuel Zapata Olivella y esas influencias en su pensamiento, es difícil ceñirse a un conjunto cerrado de autores. Creo que por eso Manuel trascendió fronteras, y es que él no se ceñía a una idea o se cerraba a un pensamiento concreto, sino que se nutría de la diversidad de saberes que se pueden encontrar a lo largo del mundo cuando uno visita diferentes ciudades y se permite dialogar con esas regiones. Eso es algo fundamental, y me parece importante destacar cómo un hombre está abierto al pensamiento, y es precisamente esa apertura y al saber lo que nutre su saber. Lo mejor de Sagún.